Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 12 de junio tenemos otra lección muy pero muy importante para el pueblo de Dios. Se titula La apostasía. Oremos. Dios y Padre que está en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Agradecido, Señor, por este nuevo día que nos ha concedido, por el privilegio de tener su palabra y que ella nos hable, que ilumine nuestra mente oscurecida por el pecado, que nos alumbre para que podamos ver con claridad las cosas que están ocurriendo y que están por ocurrir. Háblenos, Señor. Suplicamos sabiduría que solamente usted puede darnos para comprender sus verdades y poderlas poner en práctica. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Cómo la podemos entender? Podríamos decir que es alguien que conoció la verdad, pero que se volvió atrás, que se volvió contra esa verdad, que después de conocer a Cristo, se volvió contra Él. Una persona impía. El pío es el que vive en obediencia. El impío es aquel que, conociendo esa obediencia, decidió hacer lo contrario. Así es de que estudiaremos acerca de la apostasía. ¿Podemos caer nosotros en ello? Sí. Y eso es lo que quiere el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quiere que nos volvamos al mundo, que ya no sigamos los principios que la palabra de Dios nos ha enseñado, porque hemos dejado las cosas del mundo y entonces Él anda viendo la manera de cómo nos atrae nuevamente para que apostatemos de la verdad. En 2 de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 3 y 4. Mire lo que nos dice. Nadie os engañe, de ninguna manera, porque nos engañe ¿de qué? ¿De qué está hablando? En segunda de Tesalonicenses. Vamos y veamos. Leamos unos dos versículos, los dos versículos que están antes. ¿De qué está hablando? Para que el apóstol Pablo nos diga, nadie os engañe de ninguna manera. Capítulo 2 nos dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no prestemos oído de que ya Cristo ya viene, que ya mañana, que ya lueguito. No, dice. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, o sea, no vendrá Cristo, no aparecerá por segunda vez, sin que antes ocurran estos acontecimientos. ¿Cuáles? Como dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No nos dejemos mover, dice, ni os conturbéis. O sea, nos dice, no cambien fácilmente de manera de pensar, no pierdan la cabeza, ni se alarmen, que nadie en modo alguno los desoriente. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ni por espíritu, o sea, enseñanza de un profeta. No crean que ya está, que ha llegado. Algunos tesalonicenses parecen haber creído que Cristo ya había llegado de algún modo no visible. Eso creían los tesalonicenses. Y hoy en día, ¿cuántos allá por el Medio Oriente dicen, no, ya Cristo ya anda por acá, anda haciendo cosas, milagros? Pero el que cree la palabra de Dios no cree en esas trampas que el enemigo levanta. Así que, hermanos, sigue diciéndonos ahí en el versículo 9 al 12. Dele la vuelta a la hoja y ahí dice en el versículo 9 al 12, nos dice, el advenimiento de este impío, que es obra de ¿quién? De Satanás, irá acompañada de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Usted, adventista del séptimo día, el cual Dios nos ha invitado a escudriñar la palabra de Dios todos los días, a guardar sus mandamientos como están escritos en su palabra,
debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos, porque podemos estar caminando por sendas que no son correctas. El enemigo está poniendo de una manera muy sutil sobre la mente de los adventistas ideas, doctrinas, para que las aceptemos, las llevemos con nosotros, las enseñemos a otros y así debilitar nuestra relación con Jesús. La apostasía está llegando en nuestros días. Fíjense lo que nos dice Mateo, no pierda Tesalonicenses, pero vayamos al libro de Mateo. Mire lo que encontramos en Mateo 24 y el versículo 10. Allí nos dice, porque ¿qué hay en Mateo 24? Encontramos señales, dice, antes del fin. Y una de las señales, vamos a leer versos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero dice el verso 10, muchos tropezarán entonces. Cuando vengan esos tiempos difíciles de persecución, muchos tropezarán entonces. En otras palabras, muchos apostatarán, muchos dejarán lo que han creído. ¿Por qué? ¿Por qué dejarán a Cristo? ¿Por qué dejarán de congregarse? ¿Por qué aceptarán la mentira? Unos permitirán que se le ponga la marca en la mano por su trabajo. Otros permitirán que la marca sea colocada en la frente, en lo que creen. Muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. No es lo que está pasando en muchas de nuestras iglesias, con muchos de nuestros hermanos, peleándose unos con otros, levantándose calumnias unos con otros. Eso está sucediendo. Pero ¿quién es el que ha colocado todo eso dentro de la iglesia y nosotros nos prestamos a ello? Es Satanás, el que no quiere que usted ni su hermano sean parte del reino de Dios, sino que sean parte de Él en la destrucción. No siga ese juego, hermano. ¿Cuántos están llevando doctrinas que no son las que Dios ha enseñado? Van en contra de la palabra de Dios y las han introducido o quieren que se introduzcan en la iglesia. Música, ideas. Si usted es un instrumento llevando eso, cuidado, hermano. Deténgase, no lleve nada de eso.
Sigue diciéndonos la lección. El apóstol Pablo advierte, es una advertencia, es una alerta, que hay peligro adelante. El apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Pues muchos seguiremos en la iglesia, pero siendo agentes de Satanás, siendo instrumentos del enemigo. Y nosotros creyendo que estamos en el camino de Dios porque vamos a la iglesia. No. Examinemos nosotros, cada uno, qué estamos haciendo. ¿Qué idea llevamos a la iglesia? ¿Estamos apoyando la iglesia, los principios bíblicos, o estamos llevando otras ideas? Dice, le preocupan al apóstol Pablo, le preocupan las semillas de apostasía ya presentes. ¿Dónde? En la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia donde usted va. ¿Podrá ser usted un sembrador de la cizaña? Porque dice, esas semillas prosperarán antes de la segunda venida de Cristo, para presentar un falso evangelio. Y eso va a distorsionar la palabra de Dios. Cuidado, porque dice la palabra que aquel que le quite o le agregue, hay una sentencia. No importa que usted esté en la iglesia, no importa el cargo o responsabilidad o privilegio que tenga, allí no entra nada de eso. Cuidado, es una alerta. Sigue diciéndonos, Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Él es el verdadero hombre de pecado, que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. O sea que Satanás hace todo esto a través de sus agentes. Y sabemos cuál es su agente principal: el Papa y todo ese sistema del papado. Por eso dice, pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Voy a leerle algo que encontré, ya antes lo he leído en otras lecciones. Testimonio para los ministros, un tema que se titula Las trampas de Satanás. Escuche lo que dice el espíritu de profecía. Escuche lo que el Señor a través de su profetisa le ha dejado para que preste atención y no caiga en la apostasía. Voy a leer lo más que pueda este capítulo, Las trampas de Satanás. Escuche. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador, mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos,
puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Contra quién es que Él está poniendo sus armas? Contra los adventistas del séptimo día. Escuche, dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguremos el mundo y la iglesia también. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir la costumbre y la tradición. ¿Estaremos nosotros siguiendo una costumbre, una tradición adventistas? Sigue diciendo, está hablando Satanás, yo voy a inducir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de los oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad debe ser presentado como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí mismo. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Pero escuchen esto, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta, fíjate cómo la llama él, secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo e induciremos a las autoridades a cumplir nuestro propósito. Más abajo dice, pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se consideran seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. Id, le dice Satanás a sus demonios, id, inducid a los poseedores de tierra y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentarles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces.
Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Todo esto lo dice, pero dice: tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Esto es lo que está ocurriendo en nuestras iglesias, en los templos adventistas. Hermanos, hermanas, pastores que mezclan verdad con mentira y se vuelven agentes de Satanás. Cuidado, hermano, cuidado. Pero leeré esta otra parte. Debemos, dice Satanás, producir distracción y causar división de lo que está pasando en las iglesias. Grupos. No, yo sigo a fulano. No, yo sigo a sutano. Debemos, dice, destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Espero haya entendido lo que el espíritu de profecía le dice a usted. ¿Qué he leído? Es del libro Testimonios para los Ministros, página 772, poquito del 473, 74 y 75. El título es Las trampas de Satanás. Búsquelo usted, si no tiene el libro, pero si tiene su teléfono, búsquelo allí y léalo, que lo que le he dicho se lo he leído como está escrito en el libro. Sigamos lo que dice la lección. Nos dice allí: las características identificativas en Daniel y Apocalipsis revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y el inicuo de Segunda de Tesalonicenses 2 representan a la misma entidad. El comentario bíblico adventista lo dice de esta manera: una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo, sucesor de la Roma pagana, y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas
y que se alejó de la verdad bíblica. Eso es apostasía. Y este poder, utilizado por Satanás, está adormeciendo al mundo. Y como dice la palabra de Dios, que hará lo posible y lo imposible por atraer a los hijos de Dios. Un Dios de amor increíble dio estas profecías para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Son una reprensión para las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios, aunque no necesariamente para las personas que hay en ellas. Dentro de todas esas organizaciones que no siguen la palabra de Dios, dentro de ellas hay personas temerosas de Dios, que no han conocido la verdad, la han conocido a medias, cuyos pastores no les han enseñado. Un escrito está: allí hay hijos e hijas de Dios, que pronto saldrán de allí cuando escuchen de nuestros labios la verdad del Evangelio y escuchen al Espíritu Santo diciéndoles: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones. Aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Debemos tratarlas debidamente. Debemos ir a ellas con amor, llevándoles el Evangelio eterno y dárselos con amor. Mis queridos hermanos, como dice allí al final, así todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema de los poderes de la bestia en Apocalipsis 13 y 14? ¿Cómo debemos llegar a la gente? Con amor. Y ellos escucharán. Y no es usted quien los convencerá, es el Espíritu Santo. Pero seamos agentes del Espíritu Santo, llevando este mensaje a otros. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.